Hola a todos, ¿qué tal? En esta sesión vamos a aprender a cómo poder cargar o listar o visualizar una tabla de SQL Server, en este caso nuestra tabla llamada productos, y poder mostrarla en un control de Visual Studio. Para eso, permítanme resumirles lo que hicimos en la sesión anterior. Habíamos creado nuestro primer sistema, llamada sistema almacén, y habíamos agregado tres capas: la capa datos, la capa entidades y la capa presentación, en donde dentro de la capa datos y dentro de My Project habíamos creado una cadena de conexión que en este caso se almacenó en este nombre llamado conexión. Muy bien, ahora sí empecemos. Para poder realizar un sistema en capas, se recomienda que en SQL Server trabajemos con procedimientos almacenados. Así es que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a poner un comentario indicando de que quiero crear un procedimiento almacenado para listar una tabla. En este caso, la tabla productos. ¿Cómo se crea un procedimiento? Fácil. Primero recomiendo de que pongan la sentencia normal que te permite en este caso listar la tabla productos. Así es que la sentencia es select asterisco from productos. Sabemos que esta sentencia lo que me devuelve es nuestra tablita productos. Ahora, si esta sentencia yo lo quiero almacenar en un procedimiento, entonces antes de esta voy a poner la siguiente instrucción. Quiero create un procedimiento, procedure, llamado, y ponle el nombre que tú deseas. En este caso yo lo voy a poner SP, que viene a ser la inicial de Store Procedure en inglés, y le voy a llamar listar productos. ¿Por qué? Porque este procedimiento lo que va a hacer es listar mi tabla productos. Así es que tratemos de poner nombres que vayan acorde a lo que se va a almacenar. Y luego ponemos un as, que significa como, y todo lo que yo ponga después del as es lo que se va a almacenar dentro de este procedimiento. Listo, eso sería todo con nuestro procedimiento almacenado que nos va a permitir listar una tabla. Así es que lo seleccionamos, lo ejecutamos y listo, comandos completados correctamente. Si sale esta rayita, no se preocupen, no es ningún error. Mientras que aquí salga comandos completados correctamente, no hay ningún problema. ¿Dónde se almacenan nuestros procedimientos? Aquí, dentro de tu base de datos almacén. Ya vimos que aquí está la tablita productos. Nos vamos a la carpeta que dice programación, y aquí tiene que aparecer tus procedimientos almacenados. En este caso, aquí está el primero, SP listar productos. Si tú deseas realizar alguna modificación de tu procedimiento almacenado, es decir, quieres agregarle un where, qué sé yo, puedes hacer clic derecho y elegir la opción modificar, y simplemente aquí lo alteras y vuelves a ejecutar este alter procedure, ¿no? Que significa quiero alterar o modificar mi procedimiento almacenado. Listo, cerramos. Y eso sería todo con lo que respecta a SQL Server, creando un procedimiento almacenado que me permite listar mi tabla productos. Ahora sí, abrimos Visual Studio, cerramos la conexión, y es aquí en la capa datos donde en esta clase vamos a cambiarle de nombre y le vamos a decir de que aquí se va a almacenar todos los métodos para que yo pueda trabajar con mi tabla productos. ¿Qué métodos van a ir allí? Va a ir el método de listar una tabla, en este caso la tabla productos, insertar registros en la tabla productos, actualizar, eliminar registros de la tabla productos. Es por eso que a esta clase la voy a cambiar de nombre y le voy a decir que ahora se va a llamar métodos productos. ¿Por qué? Porque ahí van a estar todos los métodos para trabajar con mi tabla productos. Si yo tuviera en mi base de datos más tablas, entonces tengo que agregar otra clase más, en este caso métodos categorías, métodos clientes, etcétera. Por ahora, como modelo, vamos a utilizar la tabla productos. Así es que le digo que sí para cambiar el nombre y listo. Ahora mi clase se llama métodos productos. ¿Qué vamos a hacer en ella? Lo siguiente: ingresamos, doble clic, métodos productos. Primero hay que decirle de que quiero importar a Visual Studio los datos de mi cliente SQL Server. Es decir, Visual Studio puede trabajar con bastantes motores de base de datos como Access, SQL Server, etcétera. Entonces, como tiene una biblioteca para todas estas bases de datos, yo solamente quiero decirle que quiero trabajar con los datos que pertenecen a SQL Server, a mi cliente SQL Server, porque con este vamos a trabajar. Este va a ser nuestro cliente. Así es que le voy a decir lo siguiente: quiero importar, imports, a mi sistema, system, los datos, punto data, de mi cliente SQL, es decir, SQL Client. Listo. Ese va a ser el primer script que vamos a digitar: importar al sistema los datos de mi cliente SQL. Si yo quiero trabajar con Access, igual, ¿no? En vez de SQL Client le voy a poner OLDB, porque
así se indica de que voy a trabajar con Access. ¿Estamos bien? Cada motor de base de datos tiene su propio término. Así es que vamos a ponerle nuevamente SQL Client. Listo. Y aquí en esta clase llamada métodos productos vamos a crear todos los procedimientos, las funciones que me va a permitir realizar una operación. Puede ser listar registros, insertar registro, actualizar registro, eliminar registro. Como en esta sesión vamos a hablar de cómo listar una tabla, entonces vamos a crear nuestra función. Para crear la función le voy a decir que quiero publicar y compartir. Share significa compartir. ¿Estamos bien? Quiero publicar y compartir. ¿Por qué le pongo publicar? Porque quiero que lo que yo digite aquí, o el nombre que yo le asigne a esta función, quiero que sea detectado también en la capa presentación, en la capa entidades, qué sé yo. En este caso, posteriormente vamos a ver que lo vamos a necesitar dentro de la capa presentación. Así es que voy a publicar y compartir una función. Función. Y le asignamos un nombre. En este caso le voy a llamar listar productos. Ahí está. Todo en mayúscula para que llame la atención. Listar productos. Este listar productos, como me va a cargar una tabla, le voy a decir que me va a devolver un data table, una tabla. Le doy un enter, se genera el en function. Listo. Si sale esta rayita verde es porque va a esperar que devuelva una tabla, que por ahora no hay ninguna. Así es que vamos a crear aquí nuestros objetos que nos va a permitir listar la tabla productos. Empezamos con el primero. El primer objeto es, vamos a asignar un using. Ya sabemos de que la diferencia entre un using y un DIN es que el using solamente usa la variable y cuando ya no lo va a necesitar simplemente termina de usarla. En cambio el DIN crea la variable y así no lo uses, esa variable sigue existiendo en tu sistema, por lo que puede generar o aumentar muchos recursos. Así es que vamos a ponerle solamente using para que use cuando debe ser. Le vamos a poner using. Vamos a llamarle nuestra primera variable cn porque va a almacenar una cadena de conexión. As new SQL connection. Listo. Y le vamos a decir lo siguiente. Normalmente dentro de este SQL connection es ahí donde nosotros ponemos entre comillas toda la cadena de conexión. Aquí, dentro del paréntesis. ¿Estamos bien? En esta parte es donde yo tengo que poner esta cadena que hace un ratito, o en la sesión anterior, perdón, habíamos digitado. Recuerden que aquí se generaba una cadena de conexión. Ya todo esto debería estar aquí. Pero en vez de hacer esto, también puedo hacer lo siguiente. Puedo poner la ruta donde se encuentra esta cadena de conexión. ¿Dónde se encuentra? En este nombre llamado conexión, dentro de configuración, en inglés sería settings, y dentro de la capa datos. Así es que podemos ponerle también esa ruta. ¿Cómo? Así. ¿Recuerdan dónde se traba? En My Project, es decir, ponemos mi, punto, reconoce todas las pestañas de My Project, en este caso aplicación, compilar, depuración, pero en inglés. Observen nuevamente, aplicación, computación, etcétera. Y la pestaña sería Settings para configuración. Settings, pones un puntito y automáticamente detecta el nombre que hayas puesto dentro de esa pestaña llamada configuración, es decir, la variable conexión. Y de esa manera hicimos la conexión. En vez de estar poniendo todo ese código, también puedes poner la ruta donde se encuentra dicha cadena de conexión. Así es que le damos un enter y automáticamente se genera el end using, ¿no? Como finalizar esa variable cuando ya no se use. Listo, nuestra siguiente variable va a ser un data adapter, así es que le voy a poner como inicial DA. Todo va a ser nuevo, as new SQL data adapter. Y lo que nos pide el data adapter dentro del paréntesis es poner entre comillas lo que tú quieres ejecutar de SQL Server. Entonces es aquí donde nosotros vamos a poner qué es lo que queremos ejecutar. Queremos ejecutar este select asterisco from productos, pero ¿dónde ha sido guardado esta sentencia? Aquí, en este nombre, listar productos. Es por eso que este procedimiento almacenado lo voy a copiar y lo voy a poner aquí dentro del paréntesis, indicando de que esto es lo que yo quiero ejecutar. Y siempre le digo al final que quiero que se ejecute cada vez que esté conectado, por eso le ponemos cn, la variable de conexión que hace un ratito hemos creado. Listo, le damos un enter y se genera el siguiente end using. Vamos a darle espacio. Y ahora lo que nos faltaría es que asignar o crear, en este caso, una tabla vacía
para poder llenar todos los registros que se encuentran aquí en listar productos que ha sido almacenado en la variable DA y llenarlos en una tabla limpia. Para eso vamos a crear una tabla limpia. Using tabla la vamos a llevar, listo, y va a ser un nuevo data table. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide devolver al final esta sentencia, una tabla. Así que creamos una tabla y ahora vamos a indicarle de que quiero rellenar todos los registros que se encuentran en DA y vaciarlas aquí en la tabla. ¿Cómo hacemos ese proceso? Le decimos así: del data adapter quiero rellenar fill. Ya saben, fill significa agrega o actualiza filas. Entonces quiero agregar todas las filas. ¿Hacia dónde? Vamos a decirle que quiero agregar, entre paréntesis ponemos el objeto al cual quiero yo agregar. En este caso, hacia la variable tabla, porque esta tabla estaba nueva y ahora lo hemos rellenado. Ahora esta tabla a partir de ahora está llena de los registros del listar productos. Y eso sería todo. Lo único que pondríamos al final es retornar, porque es una función, nos pide retornar algo. ¿Y qué es lo que quiero retornar? De estas tres variables quiero retornar el data table, porque aquí nos pide que retorne un data table, y el data table, que en este caso ya está lleno, es la variable llamada tabla. Ponemos ahí tabla y eso sería todo con lo que respecta a la función creada llamada listar productos. Listo, ahora lo que vamos a hacer es algo sencillo. Vamos a ir a la capa presentación y ahora vamos a llamar a este nombre, que ya sabemos qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a ejecutar, y queremos que se muestre esta tablita, listar productos, en un Data Grid View de Visual Studio. Así es que nos vamos a la capa presentación, nos vamos al formulario, le cambiamos de nombre, vamos a llamarle en este caso FRM, las iniciales de formulario, y le vamos a llamar búsqueda, vamos a obviar las tildes, productos, para que este formulario se encargue de mostrar toda la lista de productos y así poder realizar búsquedas también. Enter, le decimos que sí para que cambie el nombre y diseñamos nuestro formulario. Por ahora solamente vamos a agregar un Data Grid View, después ya lo vamos a diseñar mejor. Ya está, listo. El objetivo es de que en este formulario se tiene que mostrar la lista de productos, que es lo que hemos añadido aquí en nuestra tabla productos. Así es que para eso vamos a decir lo siguiente: como quiero que cargue los productos apenas se muestre el formulario, entonces vamos a hacer doble clic en el for 1 en búsqueda de productos y aquí vamos a poner el código que nos permite listar la tabla. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a decirle lo siguiente: este control se llama Data Grid View, entonces le voy a decir lo siguiente, que apenas cargue el formulario LOA, cuando cargue el formulario búsqueda de productos, quiero que el Data Grid View 1 punto data source, es decir, su fuente de datos, su origen de datos, ¿cuál va a ser? Y acá es donde vamos a poner la ruta donde hemos creado nuestra función llamada listar productos. ¿Dónde se encuentra esta? Listar productos se encuentra en métodos productos, aquí, y métodos productos se encuentra dentro de la capa datos. Esa es la ruta que vamos a poner. Vamos a decirle que quiero cargar lo que se encuentra dentro de la capa datos, punto, va a reconocer todos los métodos que tengamos, que en este caso tenemos uno, que es método productos, punto, y va a reconocer todas las funciones y procedimientos que estén allí. Por ahora, la única que tenemos es listar productos. Doble clic y eso sería todo con lo que respecta a cargar una tabla de SQL Server en un control Data Grid View 1 de Visual Studio. A ver, probemos. Voy a ejecutar y cuando ejecute va a salir un pequeño error momentáneo. Ahorita lo solucionamos. Vamos a ver de qué se trata. Iniciar. Y listo. Este es el error. ¿Qué dice allí? Dice: no se puede iniciar directamente de un proyecto con un tipo de resultado de biblioteca de clase. Eso quiere decir lo siguiente. Recuerden que cuando hemos creado nuestras tres capas, esta capa datos, ¿qué tipo de proyecto era? Era un proyecto de biblioteca de clase, o sea que no carga ningún formulario. La capa entidades tampoco carga ningún formulario y la capa presentación sí carga un formulario. Entonces lo que Visual Studio te está diciendo es que de estas tres capas, la que se está ejecutando automáticamente es la capa datos, y la capa datos es una biblioteca de clase, por lo que no tiene ningún formulario que mostrar. Por eso te está diciendo: no se puede iniciar directamente un proyecto con un tipo de resultado de biblioteca de clase. Eso quiere decir de que yo no quiero que mi ejecución de inicio sea la capa datos, sino la capa presentación. Esta es la que quiero que se levante cuando pulse iniciar.
Así es que como yo quiero que esta se levante, porque tiene formulario, le voy a decir que esta capa, clic derecho, quiero que sea esto, el proyecto de inicio. Por eso que le asignamos establecer como proyecto de inicio. Hacemos clic allí y ahora sí, solucionado, podemos darle clic en iniciar y ahora de estas tres capas, la que se va a levantar es la capa presentación y me va a mostrar mi primer Data Grid View lleno de mis registros de mi tabla productos. Muy bien, y de esa manera terminamos y lo que hemos aprendido hoy es a cómo cargar tablas de SQL Server, en este caso mi tabla productos, y cómo mostrarla en un Data Grid View de Visual Studio. Hasta ahí nos quedamos con esta sesión y la siguiente sesión vamos a analizar cómo poder insertar, actualizar, eliminar y hacer una búsqueda de esta tabla llamada productos. Entonces hasta ahí nos quedamos y nos vemos en la siguiente sesión.